CorelDRAW tiene un panel llamado Propiedades de objeto. Nos va a ser muy útil para modificar propiedades avanzadas de muchos de los objetos que se pueden crear en el programa. Y en este video hablaré específicamente sobre las propiedades de los contornos y los rellenos. Vamos a empezar abriendo dicho panel, entrando en ventana, ventanas acoplables y propiedades de objeto. Vamos a ver que se abre este panel lateral que tiene el título precisamente de propiedades de objeto y en él aparecen dos secciones, una que dice contorno, otra que dice rellenar. Si hacemos clic se van a colapsar o expandir según sea el caso. Esto es para ahorrar espacio en el panel. Al final tenemos una leyenda que dice el objeto no tiene relleno. Significa que en esta zona va a aparecer otra propiedad adicional para modificar el relleno, pero para esto necesitamos que haya un objeto con un relleno activo. Nota además que al crear este rectángulo aparecieron propiedades nuevas, esta que dice precisamente rectángulo, donde podemos modificar alguna de las propiedades que ya vimos en un video anterior, pero de las cuales no hablaré ahora porque, como dije en un principio, únicamente hablaré de contorno y relleno. Si agrego un color de relleno, vemos que aparece lo que te decía, una nueva sección para modificar el relleno. Lo que te voy a explicar ahora son las propiedades del contorno, así que me voy a enfocar en esa zona. Al seleccionar relleno, nota como este icono es el que está activo. Podemos hacer clic en cualquiera de los iconos que van a ir apareciendo en esta zona. Automáticamente se va a expandir únicamente la propiedad en la que hicimos clic y el resto de propiedades van a aparecer colapsadas. En estas propiedades de contorno, lo primero que vemos es la anchura, qué grosor tiene el contorno. De forma predeterminada va a aparecer ese valor que estás viendo, 0.567 puntos. Es un valor muy pequeño, se crea una línea muy delgada, pero para hacer esto más visible voy a agregar, por ejemplo, 3 puntos. Estamos viendo cómo se ve un grosor superior. El grosor aparece en puntos, pero podemos modificar esa medida por alguna de las otras que aparecen aquí. Si necesitas precisión, entonces te recomiendo que uses milímetros o bien píxeles, según sea el caso. La segunda propiedad es la del color del contorno, algo que vimos en un video anterior sobre cómo modificar dicho color utilizando la paleta de colores. Después aparece el estilo que va a tener el contorno o la línea. El primero de ellos es una línea continua, pero tenemos otros valores como estas otras líneas que no son continuas y tenemos más estilos en esta lista, los cuales podemos seleccionar de acuerdo a nuestras necesidades. Abajo tenemos otra zona para modificar las esquinas de los contornos, así como el inicio y final de un trayecto abierto. Voy a modificar nuevamente el estilo y lo voy a dejar en una línea continua. También voy a modificar el color del contorno para que se vea más claro lo que voy a explicar a continuación. Voy a acercar el zoom a una esquina de este rectángulo. Lo voy a hacer un poco más cerca. Estamos viendo esta esquina que termina en punta. Este es el contorno normal de los objetos. Cuando creamos un contorno o un objeto tiene contornos que terminan así en punta, siempre van a tener esa forma a menos que nosotros la cambiemos. Aquí tenemos 3 botones. Con estos 3 botones vamos a modificar el estilo de la esquina. La que está seleccionada actualmente dice esquinas en punta, que es, como dije, la forma predeterminada en la que se agregan las esquinas, pero tenemos esta otra que dice esquinas redondeadas y nota cómo al aplicar ese cambio se creó una redondez y esto es para todas las esquinas del objeto. Lo podemos comprobar si las empezamos a ver. También tenemos otra propiedad que es la de crear la esquina biselada, como estás viendo aquí. Es la única utilidad que tienen estos botones. Abajo estamos viendo otra propiedad, pero esta únicamente se va a hacer visible en contornos o trayectos abiertos. Así que voy a crear una línea recta y le voy a cambiar su grosor nuevamente a 3 puntos. Voy a utilizar la herramienta de zoom para acercarlo. Estamos viendo cómo el inicio y final de esta línea tienen esta forma, pero si cambiamos seleccionando este otro botón, vemos cómo se aplica una redondez al inicio
y al final. Tenemos otro botón que dice final cuadrado extendido. Va a actuar de manera similar a la forma predeterminada, que es agregar este tipo de final o inicio, pero a diferencia del primero, lo que hace este es agregar una porción adicional a la línea. Nota cómo cuando cambio a la forma predeterminada parecería que la línea se corta, se le quita una parte de aquí, pero realmente es al revés. Cuando selecciono este botón, lo que pasa es que se agrega una porción adicional a la línea. Eso es lo que hacen estas propiedades. Tenemos más propiedades interesantes. Voy a alejar un poco el zoom. En la parte final de este panel o de la sección de contorno aparece esta flecha. Voy a hacer clic para expandir. Hay propiedades adicionales que no se muestran en un principio, pero si hacemos clic vemos que sí aparecen. Con esta propiedad que estamos viendo aquí, vamos a modificar el inicio y el final de un trayecto abierto, agregándole puntas de flecha. Si hacemos clic en esta lista desplegable, vamos a ver varias figuras que se pueden agregar al inicio o al final, según sea el caso. Voy a seleccionar, por ejemplo, esta flecha y vemos cómo se crea una punta en este lado, que es el lado izquierdo. Del lado derecho podemos hacer lo mismo e inclusive agregar algo diferente. Voy a agregar esta otra y estamos viendo cómo se ha agregado esa flecha. Es lo único que hace esto de las puntas de flecha. Sin embargo, como puedes ver, hay infinidad de diseños que podemos seleccionar para el final o el inicio de los contornos. Las puntas de flecha obviamente van a ser útiles para señalar algo en el diseño o simplemente para crear una flecha. Estas son las propiedades que considero más importantes, así que no te voy a mencionar las otras. Incluso puedes experimentar con ellas para ver qué es lo que pasa. Voy a hablar ahora de las propiedades de relleno. Voy a eliminar esta línea, voy a alejar un poco el zoom y voy a colapsar donde dice contorno y me enfocaré ahora en relleno. Voy a seleccionar el rectángulo para que aparezcan las propiedades del mismo, propiedades de relleno. Como vimos en un video anterior, aquí están todas las formas posibles para aplicar relleno a un objeto. Como puedes ver, lo único que vas a tener que hacer es seleccionar precisamente qué tipo de relleno quieres agregar al objeto, o bien, si quieres que no tenga relleno, haces clic en esta X. Voy a suponer que quiero un relleno degradado. Estamos viendo aquí estos 4 iconos para seleccionar el tipo de relleno degradado, que son lineal, radial, cónico y cuadrado. Voy a seleccionar, por ejemplo, radial y estamos viendo aquí que me pregunta de qué color a qué color quiero aplicar ese degradado. Puedo seleccionar un color diferente desde aquí a otro color diferente. Esta es la barra para modificar el punto medio de los colores, qué tanto se va a expandir un color hacia el otro. Igual que la sección de contorno, hay más opciones ocultas aquí. Estamos viendo, por ejemplo, esto de los ejes X y Y, que es para modificar el centro desde donde inicia, en este caso, este tipo de relleno, porque dependiendo del relleno que seleccionemos, vamos a ver propiedades activas o no. Voy a modificar estos valores y vamos a ver cómo se mueve el centro. Podemos hacerlo mediante estos triángulos o bien introducir directamente el valor. Tenemos otra opción que dice relleno del borde, que lo que va a modificar es el relleno que va a aplicarse hasta el borde del objeto. Si queremos que sea más pequeño o más grande, simplemente modificamos estos valores. Tenemos otra parte o propiedad que dice etapas de degradado. Esto lo que va a hacer es aplicar más tonos de colores al relleno o menos tonos según sea el caso. En este caso aparece 256. Voy a agregar un valor pequeño para que veas la diferencia. Voy a agregar, por ejemplo, un 20. Voy a presionar Enter y vemos cómo inclusive se alcanzan a ver como círculos. Obviamente, mientras más alto esté este valor, se va a ver un degradado más suave. Sin embargo, también en teoría va a ocupar más memoria dicho degradado. Tenemos otros 3 botones que es para seleccionar la mezcla de colores, y esto basado en esto que estás viendo aquí, que se conoce como espectro de colores. El lineal es el que aparece de forma predeterminada, pero tenemos este otro que dice hacia la izquierda y vemos que gráficamente aparece aquí como una línea. Así que va a empezar exactamente desde este color y se irá
hacia esa dirección a la izquierda en el espectro de colores, así que los colores que compongan o que estén en esa zona van a formar parte del degradado. En este caso es hacia la izquierda, así que como el color inicial es este y empieza en este punto y el final termina en este otro, lo que avanza para crear el degradado es esta zona, pero si lo hacemos a la inversa vamos a ver lo que sucede y vemos gráficamente lo que ha hecho, está avanzando de forma contraria hasta llegar al color final, que es este. Y aquí estamos viendo todos los colores que ha abarcado este degradado. Por último estamos viendo una zona que es una lista desplegable. Aquí lo que vamos a ver son rellenos degradados predefinidos ya creados en Corel y lo único que vamos a hacer nosotros es clic para seleccionarlos. Por ejemplo, voy a seleccionar este que dice cilindro azul y vemos lo que hace. Aplica automáticamente un relleno degradado y que en teoría agrega el efecto del nombre que tiene. En este caso, como de un cilindro, estamos viendo cómo aparecen los diferentes colores que están siendo utilizados en este degradado, los cuales podemos modificar. Nuevamente, como te mencioné cuando hablé sobre las propiedades de los contornos, te voy a recomendar que tú experimentes con todas las opciones que estás viendo para que descubras para qué son útiles.